Saludos, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Continuamos entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y seguimos introducidos dentro del capítulo 8. Esperamos que hayan tenido tiempo para poder revisar los videos de la semana pasada y poder recibir toda esa bendición que el Señor nos quería entregar a través de la revelación. Recuerde la importancia entonces de poder compartir el Evangelio. Recordemos esa historia de ese leproso, que alguien algún día sembró la semilla de la esperanza y él pudo encontrar la salvación y pudo encontrar la redención un día yendo a los pies de Jesús. Esa historia se repetirá siempre, constantemente, y lo vamos a seguir viendo. No pierde de vista ese principio, porque siempre va a estar dentro de todas las lecturas que vamos a seguir teniendo, y de esta manera es algo que se tiene que convertir en nuestra manera de vivir. No puede ser algo opcional, sino que algo que el Espíritu mismo nos lleva a sembrar la semilla de la palabra. Que seas el Espíritu de tuyo, Padre, que sea tu Espíritu, Señor, el que toma control de toda nuestra existencia, de toda nuestra mente, de todas nuestras emociones, y que sea solo tu voz la que escuchen nuestros oídos. Vamos entonces al capítulo 8, vamos a continuar hoy en el versículo 14. Dice: Jesús sana a muchos enfermos. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Tenemos otra vez un texto corto, pero cargado y lleno de toda una revelación que solo a través del Espíritu podemos entender. Fíjense cómo comienza esta lectura. Dice: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a empezar a extraer lo que tácitamente ya está aquí, pero que no podemos leer con nuestros ojos humanos. Recuerde que tenemos que aprender a través de la revelación, que es el contacto con el Espíritu de Dios que nos permite poder entender de una manera profunda la Escritura. Tenemos que aprender a utilizar esa herramienta para poder llevarnos toda la riqueza a nuestro corazón. Tenemos que extraer, sacar todo lo que está aquí adentro y poderlo poner en un plano, en una superficie, en una dimensión espiritual, para poderlo ver con los ojos correctos y poder apropiarnos de lo que Dios nos quiere decir. Hace muchos años, más de 30 años atrás, había una materia que se llamaba dibujo técnico. Era la peor asignatura para la vida para mí, porque yo nunca he tenido la habilidad de dibujar. Y entonces en esa materia le daban a uno una figura, y esa figura era plana, y a esa figura había que sacarle unas vistas con unas reglas de 45 grados, de 90 grados, con unos lápices especiales, y había que empezar a subir para poder ver lo que no se podía ver dentro de esa figura plana. Aquí funciona de manera similar. Tenemos que aprender a extraer lo que no podemos ver en lo plano para poderlo subir a la dimensión espiritual y llevarnos esa riqueza. Entonces dice: cuando Jesús entra en casa de Pedro, ve que la suegra de éste está en cama con fiebre. ¿Qué podemos sacar de ahí? Número 1, que no era de mañana. Podemos deducir que muy seguramente ya venían de algún lugar caminando, porque ya sabemos cuál era la rutina: levantarse temprano, caminar, ir a las aldeas, a los pueblos, y en medio del caminar la gente se amontonaba alrededor de Jesús. Jesús y los discípulos hacían lo que tenían que hacer y después se retiraban a un lugar a descansar.
si no podía haber la posibilidad de una posada o de lo que llamamos actualmente un hotel, muy seguramente en algún lugar en medio del desierto o en medio del campo abierto, tender una manta, una cobija y hacer una fogata, y ahí pasaban la noche. Pero en este caso en el particular dice que van a la casa de Pedro. ¿El Señor entra a su casa? Esa es la pregunta. Fíjense que una característica de Jesús era que Él nunca discriminaba. Jamás discriminaba. Usted puede leer toda la Escritura y Él nunca discriminó a nadie por más malo que pareciera ser. Al contrario, iba a la casa de los pecadores, iba a la casa de los que lo necesitaban espiritualmente, aunque los demás lo señalaran a Él y a los demás. Y Él decía con toda su sabiduría y todo su amor: yo no he venido para los que no necesitan, yo he venido a dar consuelo a los que lo necesitan. Y el hecho de que Jesús entrara a un lugar, en este caso a la casa de Pedro, significaba que la gracia y la salvación de Dios estaba entrando a ese lugar. Y cuando Jesús entra en esa casa, dice el texto que ve a la suegra de Pedro acostada en la cama con fiebre, o sea, estaba enferma. La señora estaba enferma. Y dice que se le acercó, le tocó la mano y la fiebre se le quitó. La fiebre se le quitó. Entonces ahora pongámoslo en esa dimensión espiritual para que podamos llevarnos lo que el Señor nos quiere enseñar. Cuando Jesús se convierte en la esperanza de vida de cualquier persona, debe existir un contacto. Por eso cuando Jesús entra a la casa, ya en medio de todo lo que estuviera pasando alrededor, ya el solo hecho de que Jesús físicamente estuviera en ese lugar significaba que estaba abriendo la puerta celestial para que toda la bondad y la misericordia de Dios entrara a ese lugar y tuviera que sanar, tuviera que restaurar, tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, porque ese es el poder del Espíritu y mucho más el poder de Jesús en su propia existencia humana cuando llegaba a un lugar. Por eso le pregunto, ¿usted trae a Jesús a su hogar? Constantemente Jesús entra a su casa para que irradie la luz de Dios y para que el Espíritu de Dios y toda esa bondad, toda esa misericordia, todo ese poder emane desde lo más alto y llegue a su hogar y resplandezca en todos los que viven en su casa. No podemos ser selectivos y simplemente no. Cuando lo necesito lo traigo, pero cuando no, no. Recuerde, su casa debe ser siempre un lugar de oración, un lugar de bendición, para que Jesús siempre, en todo momento y a toda hora, habite ahí. No permite que se vaya, que cuando Él entre, no lo deje salir, déjelo ahí para que siempre esté la puerta abierta en contacto con el Padre. Dice que una vez entra Jesús, ve a la suegra. Nadie le dijo nada. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿quién es esa señora? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está acostada? Nada. Dice que Jesús la ve, se acerca a ella. Él en su espíritu ya sabía que la señora estaba enferma. Se acerca a ella. Fíjense que en el ejemplo de la semana pasada es el leproso el que se acerca a Jesús. En este caso es Jesús el que se acerca a la señora. Y la señora está ahí tendida. Dice que le toca la mano y enseguida le cura su fiebre. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando nosotros mismos le cerramos la puerta a Jesús, cuando nosotros mismos le cerramos la puerta a Dios, Él viene, Él entra. Cuantas veces sea necesario, se para al lado de nosotros, viene hasta donde nosotros mismos estamos, y aunque lo rechacemos, Él se queda ahí esperando para que nosotros podamos recibir de su toque y de su sanidad. ¿Usted sabe cuántas veces Jesús ha estado parado al lado suyo
y usted quizás lo ha rechazado. Cuando uno lo piensa de esa manera y pone la pausa en medio de esa dimensión espiritual, uno podría empezar a pensar muchas cosas. Pero no piense en lo malo, mejor piense en lo bueno y mire lo que ocurre. Dice que Jesús la toca y que una vez la toca, llega esa sanidad. Porque ya sabemos que cuando Jesús toca un alma y cuando Jesús toca nuestra vida, solo puede existir una reacción que se llama la sanidad a lo que sea, porque a través de esa sanidad es que estamos recibiendo todo el poder de Dios. Pero lo que no está aquí, que usted tiene que entender, es que la suegra de Pedro también había escuchado quién era Jesús. Porque si no lo conociera y porque si no hubiera escuchado quién era él, muy seguramente lo hubiera rechazado y le hubiera dicho: usted es un extraño, ¿qué está haciendo en mi casa? ¿Por qué me va a tocar? ¿Por qué entra en mi cuarto? ¿Por qué se sienta al lado de mi cama? Pero ya ella sabía quién era Jesús, porque muy seguramente la esposa de Pedro o los familiares de Pedro o la gente del pueblo ya sabían qué era lo que estaba pasando y quién era este hombre. Por eso le vuelvo a recalcar la inmensa necesidad de compartir el Evangelio, de compartir lo que Dios nos da, de no quedarnos con eso solo para nosotros, sino de podérselo dar a los demás. Y recuerde ese toque, tiene que existir ese toque en nuestra vida para que pueda haber esa sanidad. Y una vez existe ese toque, la sanidad es inmediata, la sanidad es automáticamente. No es que, ok, te voy a tocar, voy a orar por ti y te vas a sanar, así como le dicen los doctores a uno: tomaste esta medicina y espere a ver una semana o 2 semanas a ver cómo reacciona y regrese en unas 2 o 3 semanas a ver cómo sigue, y entonces de ahí tomamos los siguientes pasos. No. Cuando Jesús nos toca y cuando Jesús entra en nuestra casa, entra a nuestra vida, la sanidad es instantánea. Usted no puede quedarse ahí esperando que algo más ocurra, porque lo que tenía que ocurrir ya ocurrió. Pero fíjense lo que sigue. Dice que inmediatamente la fiebre se le quitó, que Jesús la sana, ella se levantó y comenzó a servirle. Alguien dentro de un plano totalmente opuesto al espiritual podría decir: uy, no, pero qué descaro, no dejó ni descansar a la pobre señora, enferma ahí, quién sabe cuántos días llevaba ahí, y que se levantó ahí mismo a servirle. Pero lo que usted tiene que entender, por eso lo estoy repitiendo, en el plano espiritual, es que la señora ya estaba sana. No había motivo para que ella se quedara postrada en esa cama esperando que, si ella ya era sana. Por eso nosotros, cuando Jesús, Dios, entra a nuestra casa, entra a nuestra vida, nos toca y nos sana, nuestra reacción también tiene que ser inmediata. De la misma manera que el toque de Jesús sana nuestra vida instantáneamente, nosotros instantáneamente tenemos que pararnos y ponernos a la disposición de Dios y decirle: Señor, gracias te doy por lo que has hecho en mi vida. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Cómo me puedes servir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo me puedes usar en medio de todo esto? Y en este caso, la suegra de Pedro se levanta y dice que le sirve. Muy seguramente venían de todo el día de caminar, no habían comido, tenían hambre, estaban cansados. Me imagino que pone la mesa y en ese instante les sirve de esa manera a ellos. Para nosotros aplica de igual manera. Nosotros no podemos: ay, si el Señor tan lindo, tan hermoso me sanó y yo me quedo una semana, un mes, 2 años, 3 años. No, Señor, espera que solucione este problema y entonces hablamos. El Señor espera que nuestra reacción sea instantánea y nos levantemos a servirle. Porque cuando el Señor nos toca y crea esa sanidad, nos transforma, y una vez somos transformados interiormente, espiritualmente, en lo más profundo de nuestro ser, es cuando podemos empezar a reconocer su voz y podemos empezar a saber cuál es la revelación y cuál es ese plan que Dios tiene para con nosotros. Dios no nos sana
para que sigamos viviendo de la misma manera o para que sigamos haciendo las locuras que veníamos haciendo. No, Él nos sana para que podamos ser luz para otros, para que podamos ir y podamos sembrar la semilla de la palabra y del Evangelio. Y en el texto dice que después de esto, dice al atardecer, o sea, ya había caído la tarde, estaba anocheciendo, dice, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. O sea que Jesús siguió trabajando. Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer. No se entró a la casa, cerró la puerta y dijo, estoy muy cansado, estoy muy ocupado, ya hoy hice la cuota de lo que tenía que hacer. Hoy ya caminé 5 millas extras. No pienso caminar ni un cuarto de milla más. Cierra la puerta, cierra las ventanas y déjeme aquí, tranquilo, descansando, que necesito recuperar las fuerzas. ¿No? Dice que le llevan endemoniados, enfermos, y dice que con una sola palabra expulsa a los espíritus. Pero aquí no me voy a detener porque eso lo vamos a estudiar después. Pero ante la autoridad de Jesús, nada ni nadie puede quedarse quieto. Por eso Él dice, con una palabra expulsado. ¿Listo? ¿Qué pasaba? La persona quedaba sana. Vaya, haga lo que tiene que hacer. Recuerde esa frase. Usted está haciendo lo que tiene que hacer. No, quédese ahí tranquilo, 1 mes, 2 meses, ya usted está sano. ¿Qué está esperando para poder ser de uso para otros? Pero seguimos pensando que la bendición es para nosotros y que el Señor me sanó, entonces ya yo me encierro en mi casa y el resto del mundo que se destruya. Mientras yo y los míos dentro de mi círculo esté bien, el resto a mí no me interesa. Pero ese no es el reino. Eso no es lo que Jesús enseña y mucho menos es lo que espera de nosotros. Y después dice, y da la explicación, y dice que esto sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Jesús sanó todas las enfermedades, expulsó los espíritus, sanó a los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Porque de esta manera entonces se cumple la profecía de que Jesús sabía dentro de su humanidad lo que era sufrir o padecer de una enfermedad, o lo que era sufrir y padecer de una posesión. Y por eso cuando le traían a las personas, Él no lo dudaba, inmediatamente las sanaba. Porque para eso Él había venido, y para eso era que Él nos estaba formando sus discípulos y nos está formando hoy a nosotros, para que nosotros podamos salir a hacer lo mismo. Por eso la reflexión entonces es esa. Estamos nosotros devolviendo de la misma gracia que Dios nos ha dado, nosotros la estamos devolviendo para otros. Porque a la vez esa gracia que nosotros que hemos recibido sin merecer, se la damos a otro hará lo mismo. Como no me la merecía, la recibe con todo el amor y después la reparte a las personas que lo necesitan. Otra vez, 4 versículos cargados de toda una revelación. Entonces, ¿estamos dejando que Jesús entre a nuestra casa? ¿Estamos dejando que nos toque? ¿Estamos dejando que nos sane? Y después estamos yendo a hacer lo que tenemos que hacer. Constantemente el Señor nos está repitiendo lo mismo. Sigamos. Número 18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, no lo vamos a negar, no es fácil seguir a Jesús. Pero usted tiene que entenderlo de la manera correcta. No es difícil. Es difícil cuando usted vive dentro de un egoísmo humano
donde usted espera que todo el mundo gire alrededor suyo y que todas las cosas a su alrededor y sus deseos funcionen de la manera que usted quiere, pero el resto del mundo fuera de su círculo, que le pase lo que le tenga que pasar. Por eso cuando este maestro de la ley, que es parte de los sacerdotes judíos, de los fariseos, viene y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús sabía que le estaba hablando de emocionalismo. Está hablando a través de las emociones, y por eso Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Primero le responde con una frase que a Jesús le encantaba decir, el Hijo del Hombre. Era una manera como él se identificaba ante el mundo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Diciendo que Jesús le estaba diciendo, seguirme significa que yo no me puedo quedar en un solo lugar, que yo no puedo entrar en la zona del confort, que yo no puedo simplemente pretender vivir mi vida con 3 o 4 o 5 y de ahí no voy a salir. No. Yo tengo que salir, y si tengo que pasar hambre, si tengo que pasar calor, si tengo que pasar dificultades, las voy a pasar, pero hay que ir a hacer el trabajo porque tenemos que ir a hacer el trabajo. Y por eso cuando el otro discípulo le dice, sí, yo te voy a seguir, pero espérate, entierro a mis padres, la respuesta de Jesús es, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos, porque ¿quién es más importante? Nadie será más importante que Dios y nada ni nadie será más importante que el reino. Entonces, tenemos que aprender a aplicar estos principios a nuestra vida. Por eso yo le digo, y le repito esta pregunta, ¿usted para qué busca a Dios? ¿Para qué lo busca? Si usted lo busca para que le arregle su vida y su vida sea como la Barbie y el Ken y todo color de rosa y todo mi alrededor, eso es vivir en medio de una irrealidad, porque eso no es el mundo real. En el mundo donde vivimos y en la esfera y en la dimensión espiritual existen cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de problemas que la única manera de poderlos solucionar es aplicando los principios y de la palabra que Dios y que Jesús nos enseñan en el día a día. Por eso cuando usted se crea discípulo de Dios, y usted lo es, aunque usted no lo crea, usted tiene que saber que hay que ir donde hay que ir. Usted tiene que saber que hay que pasar lo que hay que pasar, que hay que invertir lo que hay que invertir y que hay que ayudar al que haya que ayudar y que hay que hacer lo que haya que hacer para poder expandir el reino y para poder llevar las buenas noticias a todas las personas que no lo conocen. No podemos vivir en medio del egoísmo y pensar que nosotros somos los únicos que existimos y que nosotros somos los únicos que necesitamos ayuda. No, si nosotros hemos recibido esa ayuda, esa revelación, esa gracia divina, tenemos que dársela a los demás para poder expandir el reino de los cielos. Sigamos a Jesús de la manera correcta. Sígueme, le dice Jesús al discípulo. Sígueme, sígueme. ¿Seguimos a Jesús? ¿Usted sigue a Jesús? ¿O usted lo sigue al lado del camino, o cuando le conviene, o solo para que le arregle la vida? Recuerde, no existe nada más importante que poder vivir en la comunión con Dios y poder vivir dentro de su santa voluntad para que nuestra vida refleje eso mismo. Vivir dentro de la voluntad del Padre. Vivir dentro de ese reino para poder llevar y para poder ser esperanza a tanta gente. Mire afuera, salga a la calle y usted va a ver que la gente, número uno, no sabe dónde va. Andan perdidos, andan como zombies, los lleva la marea o el qué dirán o lo que la mayoría de las personas dicen o hacen. Pero eso no es la manera correcta de vivir. Por eso nuestra tarea como creyentes, como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, es poder llevar el Evangelio y poder seguir a Jesús como Él lo ordena.
pudiendo sembrar la semilla de la palabra, repartiendo el regalo de su gracia, de su salvación, de su bendición, de su sanidad y disponiéndonos y haciéndonos disponibles para Él todos los días. Señor, aquí estoy. ¿Cómo te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar hoy en medio de este mundo que se destruye? Que esa sea parte de nuestra meditación de esta semana. Pidámosle al Espíritu que nos revele en lo más profundo de nuestro interior qué es lo que nos impide poder seguir a Jesús de la manera correcta y qué es lo que nos impide poder ser verdaderos discípulos de Él. Hágase esa pregunta. Jesús está frente suyo y le dice: sígueme. ¿Cuál es su respuesta? Sígueme. ¿Cuál es su respuesta? Que su respuesta sea conforme a su palabra. Recuerde que tenemos que vivir conforme a lo que creemos. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos ser y coherentes con lo que decimos creer, porque lo que somos y lo que creemos tiene que reflejarse a través de nuestro estilo de vida y de la manera que vivimos, para poder ser personas íntegras, personas de una sola palabra, conforme a lo que dice Dios, y de esa manera poder ser verdaderos testimonios de su amor y de su gracia y poder llevar la luz a todas las personas que lo necesitan y poder sembrar la semilla de su palabra en todo momento y en todo lugar donde el Señor nos lleve. Hágase disponible para Él y permita que Él no solamente transforme su vida, su presente, sino el de todo su alrededor, y no solo el suyo y el de su alrededor, sino el de todos los demás, donde el Señor lo quiera llevar. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.